Saludos para todos nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, que Dios los bendiga. Nos da mucho gusto nuevamente estar con ustedes a media semana, un día más que tenemos la oportunidad de compartir de la palabra de Dios en día miércoles a media semana. Lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, es importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, constantemente estar en contacto con la palabra de Dios, escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros, que Dios nos hable a través de su palabra, no solamente miércoles y domingos. Lo ideal es que todos los días apartemos un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, pero como grupo, como página, como amigos, hermanos, familiares que nos estamos viendo a través de este medio, nos estamos acompañando a través de este medio, pues es una alegría, es una bendición que a media semana nuevamente estemos juntos. Libro de los Proverbios, llegamos al capítulo 28 y Estamos agradecidos con Dios por esta bendición que nos ha dado 28 semanas contando que hemos estado estudiando, meditando en un consejo de la palabra de Dios, del libro de los Proverbios hacia nuestra vida. Y es una gran bendición haberlo y estarlo compartiendo con todos ustedes. Nos faltarían 3 semanas más después de este día miércoles y terminaríamos ya con el libro de los Proverbios. Estamos bien agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar cada semana compartiendo con ustedes, y agradecemos mucho su compañía, agradecemos mucho los comentarios que nos envían, sus peticiones de oración, sus saludos. Siempre es bienvenido y muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Eso nos ayuda, nos fortalece para continuar hacia adelante, tratar de compartir con ustedes y que juntos sigamos adorando, alabando el nombre de Dios y aprendiendo de su santa palabra. Bienvenidos aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, todos nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia. Dios le bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde, el libro de los Proverbios, capítulo 28 en nuestras Biblias, y desde ya lo estamos invitando que los domingos también nos acompañe para adorar el nombre de Dios, para meditar en su santa palabra. Libro de Proverbios, capítulo 28, un versículo. La palabra de Dios dice así, 28, versículo 9. Póngale atención a la palabra, dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Una vez más, capítulo 28, libro de Proverbios, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y quiero leer rápidamente, solamente así como un poco de apoyo. No vamos a estar haciendo referencia mucho a este versículo, no vamos a regresar a él, pero solamente para que veas también lo que Dios dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 12, que lo utilizamos en esta semana para hacer y para basar una de nuestras oraciones diarias. Y dice así, Primera de Pedro 3:12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay un contraste en realidad entre lo que es el libro de Proverbios y aquí en primera de Pedro, porque en el libro de los Proverbios nos está diciendo que la oración de aquellos que se apartan de escuchar la palabra de Dios es abominable, y aquí en este capítulo, Primera de Pedro, nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿A las oraciones de quién? De los justos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Interesante lo que vamos a meditar en esta tarde con respecto a apartarnos de la palabra de Dios y con respecto a nuestras oraciones. Que aparta su oído para no oír la ley. En el contexto que estamos viendo en este momento, obviamente se refiere la ley a los libros que hasta ese momento estaban escritos. En ese momento que Salomón, que es el escritor de la gran mayoría de estos proverbios, está escribiendo estos versículos, toda la Biblia, así como nosotros la conocemos y la tenemos, no estaba escrita. Entonces él está hablando de la ley, está hablando del Pentateuco, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia y cualquier otro libro que ya hubiera estado escrito hasta ese momento, como el libro de Josué o el libro de Jueces o Salmos, la mayoría de los salmos que estaban escritos, y así sucesivamente lo que estaba escrito hasta ese momento. Pero para nosotros, en nuestro contexto, ahora que ya tenemos la palabra de Dios, es aplicable.
Dice, el que aparta para nosotros sería el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios. Porque este es nuestro contexto y de todas maneras esta es la ley de Dios, esta es nuestra ley espiritual. Está dándonos una advertencia de la consecuencia que va a pasar por apartarnos, por alejarnos, por dejar de escuchar la palabra de Dios. Por muchas y diferentes razones nos apartamos del camino de Dios y dejamos de escuchar de su palabra, ignoramos sus mandamientos. Hay una gran cantidad de razones. Probablemente puedan ser algunas justificables y algunas otras no lo son. Pero hay mucha gente que en el camino inicia en la palabra de Dios, inicia yendo a la iglesia, inicia conociendo de Dios y poco a poco algunos se van alejando, van dejando, no quieren escuchar por cualquiera que sea la razón. Algunos se enfrían. Espiritualmente hablando, dejan de escuchar la palabra de Dios, dejan de orar, dejan de asistir a la iglesia. Por eso la importancia de que constantemente nosotros nos reunamos y podamos estar aquí los miércoles y los domingos y con las oraciones diarias y que medites tú solo en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no venga ese enfriamiento espiritual y nos vayamos a alejar o ignoremos o ya no sentamos el mismo interés por estar cerca de Dios y de todo lo relacionado a Dios. Nos enfriamos, hay conflicto, de repente en el ambiente cristiano también hay conflicto, hay pelea, malentendidos o afuera de la iglesia hay algún conflicto y no le puedo hacer frente, no le sé hacer frente y mejor me alejo. No nos gusta a muchos de nosotros estar en medio de conflictos y cuando algo así se aparece dentro de la iglesia, lo más sencillo es nos alejamos, no queremos eso, no alcanzamos a entender que dentro de la iglesia estamos, ¿quién? Los imperfectos también, los pecadores y por supuesto que va a haber conflicto, por supuesto que va a haber diferencia porque somos imperfectos, porque somos pecadores con la única diferencia de que nosotros hemos sido ya perdonados y lavados con la sangre preciosa de Jesucristo y estamos en el proceso de restauración, de regeneración, de transformación y tratamos de cambiar para evitar esos conflictos. La crítica, ya sea la crítica que nos hacen o nosotros pasamos criticando absolutamente todo lo que pasa en nuestro contexto espiritual, en nuestra iglesia y criticamos y somos negativos, atacamos al pastor, atacamos a los líderes, atacamos a la congregación y constantemente estamos criticando y criticando o el momento en que nos hacen una crítica no nos gusta y entonces abandonamos el pecado que nos asedia, el pecado que tenemos. De una manera es la razón de las razones principales en que nosotros nos alejamos. ¿Por qué? Porque estamos practicando el pecado, estamos viviendo en pecado y nuestra conciencia nos hace sentir y nos revela a través del Espíritu Santo que estamos mal delante de Dios y lo más sencillo es huir. La inmadurez espiritual, ¿verdad? No nos hemos fortalecido, no hemos crecido, nuestra fe sigue siendo débil y todo eso y muchas razones más provocan que algunos de nosotros nos alejemos de la palabra de Dios, nos alejemos del camino de Dios, no queremos escuchar la palabra de Dios, ignoramos la palabra de Dios. Pero una de las razones y quizá la razón principal por la cual nosotros no queremos oír o mucha gente no se acerca al evangelio, no se acerca a la iglesia, no nos recibe, no acepta el consejo, no acepta la palabra de Dios, no quiere leer la escritura, no quiere escuchar mensaje de la palabra de Dios y probablemente es porque no queremos obedecer los mandamientos de la palabra de Dios, no queremos someternos a la autoridad de Dios. Muy probablemente esa es la razón principal, con todos y los pretextos, con todas las excusas que podamos tener, lo repito, justificables o no justificables, una de las razones principales o quizá la razón principal por la cual nos alejamos y nos apartamos de oír la palabra de Dios es que no queremos someternos. No queremos someternos a la autoridad de Dios, no queremos obedecer sus mandamientos, no nos gustan las reglas, no nos gustan las instrucciones, no nos gusta la exhortación de la palabra de Dios, no nos gusta la reprensión, no nos gusta cuando nos están predicando, cuando abrimos la palabra de Dios y hablamos acerca del pecado, no queremos oír eso, queremos oír que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a proteger de la pandemia, que no te va a tocar, no queremos que nos digan que vamos a pasar pruebas, tribulaciones,
situaciones, dificultades, necesidades. No queremos escuchar el evangelio de la prosperidad que te dice que todo va a salir bien, que te vas a hacer rico, que es mentira lo que nosotros predicamos y que si tienes pecado, por eso es que no prosperas. En fin, no queremos escuchar nada de eso, no queremos esa autoridad, no queremos esa reprensión, no queremos la exhortación. No nos gusta el camino recto que Dios nos ha señalado en la palabra de Dios. No nos gusta ir en ese camino recto y angosto. Queremos ir por el camino ancho. Queremos ir por ese camino que nos ofrece tanta diversión y tantos placeres. Por eso no quiero escuchar cuando me dicen tienes que caminar recto. Y no es que me diga un líder, es que la palabra de Dios me lo dice, es que Dios me lo dice a través de sus mandamientos y no nos gusta. Y nos apartamos porque eso no va conmigo. No nos gusta reconocer cuando estoy en pecado y que nos hablen de pecado. No nos gusta reconocer que necesito a Dios para cambiar. No nos gusta reconocer que necesito arrepentirme, necesito confesarle a Dios mis pecados y decirle que lo necesito en mi vida para poder cambiar. Tantas cosas que no nos gustan. Por consiguiente, nos alejamos. Lo más sencillo es poner una justificación, poner una excusa, pero en realidad es esto, no nos gusta someternos a la autoridad de Dios, al señorío de Dios, a los mandamientos de Dios, a las instrucciones de Dios, a su palabra. No nos gusta someternos, no nos gusta que nos digan cómo es que yo tengo que vivir, qué es lo que tengo que cambiar. Por consiguiente, lo más sencillo es, no quiero escuchar, prefiero ignorar. A nosotros, al humano, en forma generalizada, nos gusta el control. Nos gusta ser autosuficientes. Nos gusta el libertinaje, que podamos hacer lo que nos guste. Ese es el tipo de sociedad, especialmente acá en Norteamérica y especialmente acá en Canadá. Ese es el tipo de sociedad que se ha estado formando. Haz lo que tú quieras. La enseñanza a los jóvenes, a los niños es, cree en ti mismo. Solamente cree en ti mismo, tú puedes. Haz todo lo posible, pero tú solo. Esa es la enseñanza, la autodependencia. Y eso es lo que a la gente le gusta. En cambio, cuando venimos al Evangelio, nos convertimos en dependientes de Dios. Prefiero estar fuera del Evangelio. No quiero ir. Con una facilidad, hoy en día la gente rechaza la palabra de Dios porque quieren el control, quieren tener su vida en libertad, en libertinaje. Quieren hacer cada quien lo que quiere y no vivir de acuerdo al mandato de Dios, a la enseñanza de Dios. Por eso nos apartamos. En este momento, por ejemplo, que vivimos en medio de esta pandemia mundial, por lo menos lo que es aquí en esta ciudad, lo que es en este país, en Canadá, uno de los problemas más grandes de la gente, en realidad, en muchos casos, no es ni siquiera la enfermedad. No es el hecho de que haya una enfermedad que es un peligro y que gente está muriendo y muriendo y muriendo constantemente. No, para mucha gente el problema más grande ha sido perder el control. No tener la completa autoridad y la completa autosuficiencia y no poder hacer lo que quieren hacer. Y ese ha sido uno de los problemas más grandes que hemos estado viendo en la sociedad, que nos están diciendo nuestras autoridades qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Los límites que nos están marcando. Y sale mucha gente a protestar. Nos están robando nuestra libertad, nos están robando nuestra propia autoridad, nos están quitando nuestro control y salen a protestar constantemente. Gracias a Dios no son grupos tan grandes, pero siempre hay personas que no les gusta que les den instrucciones y que les digan qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, especialmente en estos momentos. Y esa es parte de nuestra naturaleza humana. No nos gusta que nos controlen. Nos gusta controlar la situación. No queremos, cuando decimos Dios está en control, no nos gusta. Yo quiero estar en control. Yo soy capaz. Yo creo en mí mismo. Yo creo en mis capacidades. Yo puedo. Yo me voy a preparar. Yo saldré adelante. No necesito a Dios. No quiero escuchar de su palabra. Y muchos creyentes se apartan. Se apartan porque quieren tener el control, no quieren vivir bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de la iglesia, no quieren. Y es parte de nuestra naturaleza el vivir así. Es como cuando te subes a un elevador y ves toda la gran cantidad de diferentes botones, los pisos que te indican, y el primer piso y para ir al estacionamiento, y cuando vas subiendo y 20, 25, 30 diferentes pisos, y por ahí hay un botón rojo que de repente dice no tocar.
Y hay esa tendencia, ¿verdad? De que quieres saber por qué no, qué es lo que va a pasar. Sabes, hay una gran cantidad de botones, pero te llama la atención ese que dice no tocar. Porque esa es nuestra naturaleza, ir en contra de lo establecido, ir en contra de aquello que me dice qué es lo que tengo que hacer. Y queremos tocarlo, queremos saber qué es lo que pasa. ¿Se va a detener? ¿Va a haber peligro? ¿Va a sonar la alarma? Y entonces estás con esa tentación y así es nuestra naturaleza. Por eso es que nos alejamos, por eso es que no queremos oír y por eso es que no queremos someternos a la autoridad divina, a la autoridad de su palabra. Quiero tener mi propio control. La palabra de Dios es como un detector, es como un escáner, como esos que hay en el aeropuerto cuando pasas, ¿sí? Cuando pasas la seguridad. En el momento en que pasas seguridad te pidieron que dejaras absolutamente todos los metales para que no suene. Y pasa y suena la alarma. Entonces viene el de seguridad y te pasa otro escáner y empieza y está sonando y sonando y después te pasan a otro aparato que te mete y es como gira, es como un tipo de rayos X y te va a ver todo. Te ve tu cuerpo prácticamente desnudo a ver qué es lo que estás escondiendo. Y no llevo nada, pero suena y suena y suena y no te dejan ir porque hay algo que tú estás escondiendo. Hay algo que estás queriendo pasar de manera ilegal y la palabra de Dios es así. La palabra de Dios nos revela nuestra condición delante de Dios y no la quiero escuchar. Nos revela el estado de mi relación con Dios. Es un escáner en el momento en que estoy enfrente de ella, en el momento en que la paso frente a mí. Es un escáner, empieza a sonar la alarma. Y me dice si estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Me dice si estoy viendo verdaderamente el mensaje de Dios hacia mi vida. Me dice, a la luz de ella podemos ver si estamos bajo el señorío, si estamos bajo su autoridad, si estamos viviendo y tratando de cumplir su absoluta voluntad. Me revela mi relación y el estado de mi vida espiritual, exactamente así como esa alarma, y constantemente la ponemos y nos damos cuenta de que hay algo que hace falta, de hay algo que necesitamos cambiar. El problema es que no nos gusta que nos digan y prefiero apartarme. Eso es lo que sucede aquí. El versículo dice, el que aparta su oído para no oír la ley. Quiere decir que estaba escuchando la palabra, estaba escuchando la ley y por alguna razón decidió. Hay algunos otros que nunca la han querido oír, pero hay muchos que ya le hemos escuchado, que ya hemos estado cerca, que ya hemos estado en contacto con el Evangelio por muchos años y por alguna razón nos hemos apartado por las diferentes razones. Pero en forma generalizada no me gusta la autoridad, no me gusta someterme, no me gusta reconocer que hay un Señor. Cuando nosotros conocemos, cuando nosotros recibimos al Señor, lo recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Padre Celestial, recibimos a Dios, pero lo recibimos también como nuestro Señor. Y no le queremos dar totalmente la autoridad, queremos dejarle una parte porque yo quiero tener control de otra. Y la palabra de Dios es ese escáner, es ese detector que nos hace ver nuestra condición delante de Dios y que necesitamos escuchar más de su palabra. Y por esto, de alguna forma, mejor ignoramos y no ignoramos la palabra, no queremos escucharla. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos va a acusar. En el Evangelio de Juan, te voy a leer 2 porciones en el Evangelio de Juan. Capítulo 6. En el capítulo 6 del versículo 25 en adelante, el Señor Jesucristo está hablando, o la palabra habla de Jesús es el pan de vida. Él se presenta como el pan de vida y les da toda una explicación. En unas semanas vamos a estar predicando de los yo soy del Señor Jesucristo y vamos a llegar a yo soy el pan de vida, y vamos a darle su explicación. Vamos a ver en el Evangelio de Juan cómo es que Juan presenta al Señor Jesucristo, y obviamente vamos a ver los yo soy. Y ya llegaremos a esa porción y les da toda la explicación acerca del pan de vida. Y después empieza a hablar con los discípulos y nos encontramos en el versículo 60 que dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Los discípulos y toda la gente que andaba siguiendo de cerca al Señor Jesucristo, después de que les habla acerca del pan de vida, después que les explica que tienen que comer de esta carne, de su carne, que tienen que tomar de su sangre para tener vida eterna, aquellos se quedan totalmente confundidos y pensaban que iban a ser como caníbales, que verdaderamente se lo tenían que comer. Ya lo vamos a explicar en algunas semanas más. Y dijeron, no, esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Y ya en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo dejaron, ¿por qué? Porque no quisieron oír, no entendieron, no comprendieron por cualquier razón y prefirieron dejar de oír la palabra, ya no andaban con él. En el capítulo 8 tenemos la historia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y le presentan a esta mujer adúltera. Dice la palabra de Dios así, capítulo 8. Dice, y Jesús, Juan capítulo 8, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué fue lo que hicieron? Salían, se apartaron, ya no quisieron oír. Los acusó su conciencia y esta es la razón principal porque nosotros no queremos estar escuchando la palabra de Dios, nos alejamos, nos acusa nuestra conciencia. La Biblia nos revela nuestra condición pecadora y no queremos que nos hablen de eso, no queremos de esa autoridad y prefiero alejarme. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Acusados por su conciencia, y eso es lo que sucede con la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender que la palabra de Dios es la forma en que Dios, el Padre Celestial, está tratando de comunicarse con nosotros. Es la forma en que nos muestra sus promesas, sus planes, su voluntad. Él está tratando de comunicarse con nosotros y claro, por supuesto que nos habla también de sus mandamientos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nuestra conciencia nos acusa y preferimos ignorarla. Preferimos alejarla. ¿Por qué? Porque queremos tener ese propio control, no queremos que nadie nos diga. Ahora es importante que entendamos algo, va a haber una consecuencia. ¿Sí? Toda acción y toda decisión de nosotros causa un efecto, ya sea positivo o negativo. Ya sea positivo o negativo, toda decisión que yo tomé en el transcurso de mi vida me causaron un efecto. No estudiamos, no nos preparamos, no hicimos las cosas como nos enseñaron, como nos educaron, no recibimos los consejos de nuestros padres y no seguimos en la línea recta, no fuimos obedientes y por supuesto que tuvimos que pagar a través de todos los años las consecuencias de eso. Bendito sea Dios, el Padre Celestial, y a través del Señor Jesucristo que nos rescató y nos dio vida nueva y oportunidades nuevas cuando estábamos totalmente perdidos. Pero lo importante es saber esto, que siempre tomamos decisiones y siempre va a causar un efecto en nuestra vida, ya sea positivo o ya sea negativo. Toda acción causa eso. Y en este punto, en este contexto del versículo del libro de los Proverbios que nos dice el que aparta su oído para no oír la ley, cualquiera que sea tu razón, y especialmente si no es que te quieres someter al Señor y a su autoridad y a su palabra, entonces ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? Y aquí nos está diciendo entonces el Señor en su palabra, su oración también es abominable.
Ese es el resultado de mi decisión, de todo lo que mencionamos, cualquiera que sea la razón, pero tú te alejas de escuchar la palabra de Dios, tú te alejas del camino de Dios y dice que tu oración va a ser abominable, va a ser de una manera desagradable en gran manera, es lo que está tratando de decir. Tu oración no va a ser recibida, va a ser repugnante, va a ser rechazada. ¿Por qué? Porque yo no quiero escuchar la palabra de Dios, mis oraciones no serán agradables. Ese es el efecto, ese es el resultado. En el momento en que me aleje, en el momento que me aparte de oír su palabra, inmediatamente que yo quiera hacer una oración, mi oración será rechazada. Va a ser rechazada porque es desagradable para Dios. ¿Cómo es que Dios me va a escuchar mis oraciones cuando yo lo estoy rechazando a Él? Cuando no quiero saber de Él, cuando no quiero saber de su palabra. ¿Cómo Dios me va a escuchar así? No quiero tener una relación cercana con Él, no quiero hacer su voluntad. Estoy decidiendo, estoy tomando una decisión de apartarme, de alejarme, de dejarlo. Entonces, ¿cómo es que Él va a escuchar mis oraciones? Queremos lo mejor de dos mundos. Queremos apartarnos y vivir nuestra propia vida, pero en el momento en que tenga necesidad, en el momento que quiera orarle a Dios, voy a clamar a Él y espero que me responda. No se puede. No se puede, ¿por qué? Porque tomé la decisión de apartarme, de alejarme, de dejarlo, cualquiera que haya sido la razón. Pero recuérdalo y te lo repito nuevamente, la razón principal es que no quieres el señorío de Dios, no quieres la autoridad de Dios, no quieres someterte a sus mandamientos, no quieres dejarle el control de tu vida, lo quieres tener tú mismo. Te alejas, pero el efecto, la consecuencia, no va a escuchar tu oración. Y estamos viviendo en tiempos de tanta necesidad. Y el que tiene el poder de bendecirnos, de ayudarnos, de sacarnos adelante, de darnos soluciones a su tiempo y bajo el designio de su voluntad, es Dios. Y nosotros clamamos y le rogamos y le pedimos. Pero necesitamos estar en armonía con Él. Necesitamos estar en su camino. Necesitamos estar escuchando de su palabra. Yo lo rechazo. Al rechazar su palabra, no solamente es la escritura, no solamente está rechazando la Biblia, lo está rechazando totalmente a Él. No quiero nada contigo, Dios. No quiero saber de ti. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido en el camino gente que ha dicho eso y que lo dice y que nos vamos a encontrar tristemente más gente que lo vuelva a decir? No quiero nada contigo, Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron como tú querías. Y te alejas de Dios. Regresas a querer tener el absoluto control de tu vida. Pero recuerda esto, tu oración es rechazada. Es rechazada porque no quieres absolutamente nada con Él. Quiero terminar quiero que medites en esto, ¿sí? Quiero que medites en el efecto de alejarnos delante de Dios. Es una consecuencia grande y es una consecuencia grave. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros. Nosotros somos lo que necesitamos de Él constantemente, cada día, cada momento. Pero si me aparto, ¿cómo Él me va a escuchar a mí? En el momento en que me aparte, lo estoy rechazando. Así es que el consejo para terminar es, ¿qué es lo que yo necesito hacer para no perder eso? Y es importante nuevamente que entendamos esa autoridad. En el capítulo 15 del libro de Juan, nuevamente regresamos así, Juan capítulo 15 y en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué diferencia, sí? Por un lado te alejas, por un lado te quieres alejar, te quieres ir, quieres dejar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto de esa decisión? Tu oración es abominable. Es completamente desagradable. No va a escuchar tu oración. Pero Juan, el Señor Jesucristo, aquí en el Evangelio de Juan, si permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, permanecen en nosotros, entonces, ¿cuál es el efecto de esa decisión de permanecer en Él y de que su palabra permanezca en mi vida, de darle a Él autoridad? El efecto es, le puedo pedir, me va a escuchar. Primera de Pedro dice, lo leímos, su mirada está sobre los justos y atiende sus oraciones. ¿Por qué? Porque permanezco en Él.
Y su palabra permanece en mí. Su palabra es algo que deseo. Su palabra es algo que necesito. Su palabra es algo dulce. Su palabra es algo bondadoso. Trae gozo, trae satisfacción, trae paz, trae esperanza, trae fortaleza. Pero necesito escucharlas, permanecer en Él y esas palabras permanecer en mí. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 22 dice así: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pidamos, cualquier cosa. Pero si guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él, escuchamos su bendita palabra, entonces viene la bendición de Él. Mi oración es recibida. Ese es el consejo en esta semana para ti y para todos nosotros. Te alejas, te apartas por cualquier razón. ¿Quieres tú tener tu propio control? ¿Quieres tú tener tu propia autoridad? ¿Quieres tú tomar tus propias decisiones? Debes de saber que la Escritura dice que tus oraciones serán rechazadas, serán repugnantes, serán desagradables, serán abominables delante de Dios. ¿Quieres que te escuche? Necesitas permanecer en Él. Necesitas permanecer en el Señor. Su palabra necesita permanecer en ti. Y entonces pidamos para que Él nos bendiga. Tú y yo tenemos muchas necesidades. Todos aquellos que nos escuchen, por lo menos tienes alguna necesidad física, emocional, material, espiritual, familiar. De alguna manera, aléjate de Dios y Dios no escuchará tu petición. Permanece en Él y en su palabra. Te va a responder, te va a bendecir como lo ha hecho hasta ahora. ¿Recuerdas cuando termina el libro en el capítulo 7 del libro de Mateo, cuando el Señor Jesucristo termina de hablar o de predicar el sermón del monte? Lo último que Él dice es: aquel que escucha mis palabras, aquel que oye y hace lo que lo digo, lo voy a considerar a un hombre ¿qué? Prudente. Escuchó e hizo lo que le dije. Es un hombre prudente que empezó y construyó su casa sobre la roca, y vino la lluvia, y vino el huracán, y vino el temblor, y su casa resistió. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios y la hizo. Pero aquel que no escuchó la palabra de Dios y por consiguiente no la hizo, lo consideraré a un hombre insensato, como un hombre necio, insensato, que construyó sobre la arena, y cuando vino la lluvia, cuando vino el viento, cuando vino el huracán, cuando vino el terremoto, destruyó todo. No te alejes, no te alejes, no te alejes de escuchar la palabra de Dios, no te canses. Y es una bendición saber que el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, está en absoluto control, y que su mirada, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, su mirada está en nosotros, en sus hijos. Y atiende, escucha, recibe y acepta nuestras oraciones. No te alejes. La consecuencia es grave. Dios rechazará tu oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Te agradecemos, Señor, la bendición de tu palabra, la bendición de conocerte, la bendición y la paz y la tranquilidad y la seguridad de que estamos en tus manos, Dios mío, de que tú tienes el control de las cosas, que en medio de una pandemia, de una crisis mundial, tú estás en absoluto control, Dios. No lo has perdido y nunca lo perderás. Y lo mejor para nosotros, lo mejor para nuestra vida es estar en tu camino, escuchar tu palabra y permanecer bajo el cuidado del Todopoderoso. Bendice a todos y cada uno de aquellos que nos acompañan. Llega a sus corazones. Y si hay debilidad, fortalece, Dios mío. Y si hay inseguridad, Padre, muéstrales que tú estás real, que eres vivo y que tu control es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento, y que por ninguna razón nos alejemos de seguir escuchando tu bendita palabra, porque estamos seguros en ella. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos este momento, te rogamos bendición por todos aquellos que nos escuchan, nos acompañan, y de acuerdo a su necesidad, bendíceles, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén.
Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Gracias. Bendiciones para todos. Donde quiera que estés, para ti y tu familia, Dios les bendiga. Gracias.